La historia que conocemos de la creación de la mujer es que Dios la sacó de una costilla de un hombre. Entonces eso ha contribuido mucho con que la mujer sea sojuzgada por el hombre y maltratada por el hombre, porque el hombre la considera parte de su propiedad, pues la sacaron de una costilla de él. Esas hipótesis basadas en cosas subjetivas cada día más van entrando en contradicción conforme va avanzando la ciencia, y no es que no sean importantes, son importantes, muy importantes, y forman parte de nuestra cultura, pero tenemos que ver otras consideraciones. La ciencia indica que hace 7 millones de años el hombre se separó del mono, entonces se creó una vertiente homínida de evolución hace unos 7 millones de años. Entonces eso empieza con los australopithecus, que es Lucy, la que ustedes vieron ahí, que tiene ese proceso de hominización, empieza hace unos 5, 6, 7 millones de años, depende del estudio que usted escoja, y va avanzando hasta llegar a Lucy, que fue descubierta en África hace 3.2 millones de años, en el 1974, y ya fue más del 80% de su cuerpo fue descubierto. Tenía la cabeza pequeñita, mucho más pequeña que nosotros, pero fue el primer homínido bípedo, caminaba en 2 pies, y eso se podía observar por la parte de su zona pélvica, una evolución bípedo-femoral pélvica, y vamos a explicar cuál es la importancia de eso ahora. Después entonces de los australopithecus vino el Homo habilis, que tenía ciertas habilidades para desarrollar herramientas. Después vino el Homo erectus, que también siguió desarrollando las extensiones de sus brazos, las herramientas, y entonces tuvo la obligación de empezar a caminar, y la vida sedentaria y todo ese tipo de cosas para buscar alimento y de cuidarse del entorno, del medio ambiente. Y entonces después vino el Homo sapiens, que somos nosotros, que depende del estudio que usted coja, puede tener entre 120 y 150 mil años. Nosotros, oigan lo que yo estoy hablando, 120, 150 mil años, el Homo sapiens, que somos nosotros. Entonces, imagínense ustedes la historia de la civilización humana, lo que tiene son 3.500 años, y partimos del descubrimiento de la rueda y todo eso, pero la edad cristiana, porque Jesucristo partió la historia en 2, apenas lo que tiene son 2014 años, 2014 años. Pero el universo tiene 13.600 millones de años, 13.600 millones de años, según el Big Bang. Y el primer homínido, la primera expresión de evolución humana, lo que tiene son 3.2 millones de años, entre 13.600 millones, una vaina impresionante e interesantísima. Ahora, ¿cuál es la importancia de Lucy en este esquema? Bueno, la importancia de Lucy en este esquema es el siguiente. Si ustedes se ponen a ver, y yo lo estaba viendo precisamente anoche, y me llamó muchísimo la atención porque estaba viendo un reportaje de Discovery como a las 12 de la noche anoche. Entonces yo vi que en Discovery estaba un veterinario que es argentino, que tiene un programa, que se yo, quien domador de caballo. Él estaba tratando de asistir a una vaca en un parto. Entonces, cuando la vaca salió, cuando la cría de la vaca salió, el becerro, entonces el becerro cayó en una cosa llena de paja, y a los 2 o 3 minutos ya estaba de pie. El becerro salió de la vaca desarrollado. Nosotros los humanos no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros salimos con el cerebro pequeñito, y el cerebro después se va creciendo, creciendo, creciendo. Y es hasta 1 año y 6 meses después de haber nacido, o sea, 18 meses, que nosotros podemos caminar sin asistencia. Incluso los expertos dicen que una persona tiene una autosuficiencia motriz cuando puede subir o bajar una escalera. Y un niño, ¿hasta cuándo Abril hizo eso, Caro? Bajar y subir una escalera, a los 3 años. Entonces miren ustedes, si somos dependientes, ¿de qué somos dependientes? De lo que se conoce en estos temas especializados como un embarazo exterior. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros los humanos nacemos, agotamos otra etapa
del proceso de gestación, exterior con el cuidado de nuestras madres. Quizá cuando nuestras madres andaban en 4 patas, que los pies en vez de ser así, eran así, en vez de ser así como son ahora, eran así. Entonces lo más probable, como nosotros teníamos el cerebro más pequeño, nacíamos desarrollados, como nacen los chimpancés ahora, que en 3 meses ya tienen su cerebro normal. Pero nosotros no, nosotros como agotamos el proceso del Homo habilis y del Homo erectus y del Homo sapiens, entonces nuestro cerebro se fue desarrollando más que el resto de los animales y ya no cabía por la pelvis de la madre. Porque una cabeza como la nuestra, como la suya, como la mía o como la de todos los que estamos aquí, no cabe por la vagina de la mujer. Entonces, el resto de ese cerebro, después de los 9 meses, termina desarrollándose fuera de la madre. Pero no puede desarrollarse solo, necesita asistencia para el cuidado y para la alimentación, para la lactancia. Entonces, ese proceso evolutivo se tomó varios millones de años. Entonces, ¿qué pasa? Que eso le asignó a la mujer un rol de madre desde el principio de los tiempos. Entonces la mujer tuvo que jugar ese rol de protección, de seguir embarazada después, de seguir vinculada al feto después del parto, a la criatura, asistiéndolo para que no se muera. Porque sin asistencia de una madre, nosotros los seres humanos no vivimos, no podemos vivir, no somos autosuficientes, ni a los 3, ni a los 4, ni a los, quizá a los 5 años. Pero no podemos, porque el proceso de inteligencia que desarrollamos implica que tengamos que salir antes de tiempo del vientre materno. Eso está así demostrado científicamente. Entonces, el hombre tuvo que ayudar a la mujer mientras la mujer cuidaba a la criatura en la caverna, cuando pasaron de la base de la pirámide alimenticia a la cúspide, cuando empezaron a dominar el medio ambiente. Entonces, eso aprovechó para que el hombre, que tenía una diferencia física de la mujer y además no tenía el don de la gestación, porque es la mujer que pare, entonces el hombre era que tenía un contacto con el medio ambiente, con los fenómenos de la naturaleza que no se podían explicar, de ahí viene el liderazgo religioso, con los fenómenos peligrosos de la naturaleza que ponían en riesgo la vida de la mujer y la criatura, porque el hombre era el que la cuidaba, de ahí viene el liderazgo militar. Y entonces el liderazgo militar y el liderazgo religioso entonces permiten que la sociedad se conforme en grupo, dejen de ser nómadas, se asienten cuando aparece la escasez, cuando ya ellos no tienen depredadores que los persigan, y entonces se asientan en ciudades, en grupos, en comunidades. Y ahí nace el liderazgo económico y el liderazgo político. Entonces el liderazgo religioso, el liderazgo militar, el liderazgo económico y el liderazgo político, el hombre lo dominó los 4. El hombre lo dominó los 4 porque el hombre era el que sembraba, el hombre era el que peleaba con los animales y el hombre era el que interpretaba los fenómenos de la naturaleza que después se convirtieron en religión. Entonces, eso es ese rol del hombre exterior frente a ese rol interior de la mujer cuidando a las criaturas, le dio al hombre una preeminencia frente a la mujer en el principio de la sociedad. Entonces, por eso Dios es hombre. Por eso Dios es hombre. Y por eso la mujer en la guerra tiene un rol secundario. Son los hombres los que se la juegan en las guerras. Pero por eso los premios Nobel de Economía, de 44 solamente Elinor Ostrom, un cerebro privilegiado, le dieron uno en el 2010. De 44 premios Nobel que ha dado la academia, porque el hombre ha jugado un rol preponderante. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esos 4 liderazgos que yo le acabo de citar? El liderazgo religioso, el liderazgo militar, el liderazgo económico y el liderazgo político, que los 4 lo han tenido los hombres a través de la historia. Recuérdense lo que le dije antes de la pausa. La mujer votó aquí por primera vez en el 1942, 100 años después de la independencia de la República, 100 años después. De eso nadie quiere hablar aquí, porque aquí
En la época moderna, en el siglo pasado, los hombres seguían impidiendo que las mujeres voten. Pero yo digo que los políticos le hablan mentira, los políticos tradicionales. Entonces, ¿por qué ahora la mujer tiene tanto espacio? Porque estamos en paz. A partir de 1990 se terminó la Guerra Fría. Entonces, no hay guerra mundial. El siglo pasado fue el siglo de las guerras. 3 guerras mundiales, la primera, la segunda y la Guerra Fría, que fue la más larga de todo, que duró 45 años. Entonces, desde 1990 nosotros estamos en paz. En el mismo 1990 se celebró la conferencia de Beijing en China sobre derechos de la mujer. Y eso generó una ola de derechos de la mujer a propósito de la caída de la Guerra Fría. Y la mujer ocupó espacios en la sociedad que antes le estaban vedados. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos en paz en la sociedad para seguir homologando, haciendo iguales al hombre y a la mujer, porque el hombre y la mujer no son iguales, es el derecho que los iguala, porque desde el punto de vista físico, si desaparece el derecho, impera la ley de la selva y las mujeres volverían a ser esclavizadas por el hombre, por la diferencia física de la contextura física y por el rol de madre que ellas tienen que jugar, que las inhabilita parcialmente cada cierto tiempo, para no entrar en detalles. Entonces, ¿qué significa eso? Que solamente el derecho hace iguales al hombre y a la mujer. Y nosotros tenemos que aprovechar que el mundo está en guerra, que está en paz, porque cuando el mundo está en guerra no le hace caso a nada de esa vaina de igualdad, ni de género, ni nada de eso, cuando está en guerra. Cuando está en paz, sí. Entonces nosotros tenemos que aprovechar el tiempo de paz para fortalecer las instituciones. Una vez fortalezcamos las instituciones y cambiemos los parámetros educativos en la educación básica, nosotros vamos a empezar a respetar tanto la mujer a la mujer, porque la mujer tiene que respetar a la mujer, al concepto de mujer, y verlo desde un punto de vista distinto, y el hombre también, para que tengamos una sociedad más igualitaria, basada en derecho, porque oigan lo que les digo, solo el derecho puede igualar los seres humanos, a todos, hombre, mujer, discapacitado, niño, viejo, joven, todo. En la sociedad de derecho se supone que debemos ser iguales ante la ley. Vamos a aprovechar el tiempo de paz mundial y vamos a fortalecer nuestros derechos y que esto sirva de homenaje a todas las mujeres dominicanas, incluyendo a mi familia, 2 hijas y mi esposa. Vamos a hacer una pausa porque miren ustedes lo que pasó esta semana. El tema de pensiones es uno de los temas más complicados que tenemos en República Dominicana. Ustedes verán ahorita por qué. Pero resulta que en esta semana ocurrieron 3 hechos vinculados con las pensiones que yo quiero que lo discutamos brevemente. A Vicente Bengoa le asaltaron un hijo. Vicente Bengoa, yo lo critico permanentemente, como critico a todos los que han sido administradores del Banco de Reserva porque se llevan una pensión de $1 millón de pesos para su casa. Y esto no es personal, es que se la llevaron la pensión. Aunque se la lleven legal, no es justo. Entonces, Danilo Medina se reunió con unos ex dirigentes agropecuarios del PRD y también le ofreció pensiones. Pero también murió Guillo Pérez, que había sido beneficiado con una pensión del Estado, yo entiendo sin necesitarla, y eso me generó muchos comentarios negativos porque entendieron que yo no debí criticar eso. Vamos a ver cómo cuadramos estos 3 casos de pensiones con el marco legal de las pensiones en la República Dominicana. Volvemos en breve.